15 días más de pláticas y sesiones. Entonces, pues para que le echen ganas, ya se habrán dado cuenta que pues ya en el Robbins ya vamos avanzaditos, ya no estamos tan atrasados con las páginas, ya llevamos algo de información. Entonces, si todavía nos queda otro pedazote, todavía esta semana que viene, que es una semana intensa, ya donde ustedes van a participar y donde su servidor probablemente empecemos ya la inducción a patología de las neoplasias. Y luego ya viene la siguiente semana, que es la previa al día festivo. También le vamos a meter mucha velocidad. Ya probablemente en esas semanas donde ustedes me van a apoyar nuevamente. De hecho, de una vez se los adelanto. Van a participar el resto de los alumnos. Me imagino que han de quedar, ahorita van a participar ahorita en esta parte como 8 personas, creo que les dije 8 personas. Me deben de quedar por ahí, pues una buena cantidad de alumnos, no sé, 65, 60 y tantos. ¿Cuánto es la generación? A ver, jefes de grupo, si me pueden decir la cantidad exacta. 70 y algo. Ok, un 70 y aprox, ok. Pues entonces quedarían por ahí unos 65, 64 pendientes por participar, para que ya más o menos ir organizando. Yo creo que la siguiente semana, yo sé que igual no lo van a hacer, no lo van a hacer la próxima semana, porque definitivamente pues ahorita se están preparando para el segundo parcial y es válido. Cuando regresemos del segundo parcial, probablemente vamos a tener otras 2 clases más conmigo y luego van a volver a entrar ustedes al juego, ¿sí? Ahora les va a volver a tocar dar clases a ustedes y ustedes se van a aventar la parte de patología de las enfermedades infecciosas. Todo ese capítulo es un capítulo extenso, es igual de pesado, es mucha microbiología, mucho de hongos, parásitos. Vamos a conjuntar un poquito los conocimientos que han estado revisando con el químico Mar, con el químico Apaseo, vamos a volverlos a conjuntar nuevamente y vamos a verlos desde el punto de vista patológico. Es el apartado de patología de las enfermedades infecciosas, que se lo estaríamos revisando para la mitad de la próxima, de la siguiente semana que viene a la otra. Para poder avanzar y terminar ese capítulo esa semana y ya empezar con el siguiente apartado, en donde también voy a ver si me quedan todavía pendientes compañeros de ustedes, pues que me apoyen dando las pláticas, ¿verdad? Y obviamente pues les va a dar un valor a ustedes también. ¿Qué más? Esa es una cosa que les quería comentar. La otra, la del examen, pues sería la próxima semana. Voy a ver primero en Dios de que sea el examen a las 10 de la mañana. Sí he estado un poquito batallando con la plataforma, les voy a ser honestos, la plataforma es difícil, es complicada y es muy rebuscada las cosas porque tienes que activar y desactivar muchas funciones de la plataforma para que les pueda hacer bien el examen. Porque por un detallito que no hagas bien, al momento que uno como profesor está en la plataforma y no desactivaste algo o no activaste algo, ya el alumno puede salir perjudicado o puede salir beneficiado, ¿verdad? Porque trae muchos candados, yo creo que esa es la palabra, muchos candados en relación a cómo se aplica el examen, en cuestión de tiempos, en cuestión de los reactivos. Entonces, todo eso sí es un poquito complicado y sí es un poco tardado entenderle. Yo ya tuve la oportunidad de tener una plática con el doctor Escalante y no, sí es difícil, ¿no? Nada fácil. Entonces, muy probablemente la próxima semana el doctor Escalante nos va a apoyar nuevamente con eso, con la aplicación del PAL del examen, ¿verdad? Porque sí es un poquito difícil. Entonces, pues ahorita ya tenemos 60 conectados. Pues vamos a comenzar entonces. Disculpe, doctor, ¿para qué sirven los beta bloqueadores? Los beta bloqueadores son un grupo de medicamentos que tienen un efecto bloqueando canales, que de hecho se les llama así beta bloqueadores, beta blockers en inglés, porque bloquean unos receptores, ¿verdad? De unos neurotransmisores que tienen efecto sobre los vasos sanguíneos. Entonces, el beta bloqueador, a fin de cuentas, el objetivo que tiene es disminuir la presión
tiende a relajar un poquito el tono de los vasos y con ello disminuye la presión. Los beta bloqueadores son medicamentos antihipertensivos. Los van a revisar en cardiología, se van a cansar mucho de ver todas las clasificaciones de los beta bloqueadores, pero son bloqueadores de receptor y tienen un efecto disminuyendo la presión arterial, son antihipertensivos y medicamentos de primera línea para el tratamiento de la presión, de la hipertensión. Ok. ¿Qué tiene que ver con la epinefrina? Es que se da para la anafilaxis de ahorita que vamos a ver. A ver, otra vez. No les escuché. En la anafilaxis, bueno, es que estaba leyendo el libro y también Sí. me chequeé un caso clínico y decía que al señor le habían dado beta bloqueadores, pero esos disminuían la... ¿Qué hormona era esta? La adrenalina. Uh-huh. Y por eso era mi pregunta, si se les tiene que dar cuando están en anafilaxis los beta bloqueadores o era por otra patología que traía el hombre. Ah, ok. Sí, mire, lo que pasa es que aquí el detalle es que el beta bloqueador lo utiliza como tratamiento, o bueno, según yo veo como va el caso clínico, está utilizado como antihipertensivo. Obviamente el evento del shock anafiláctico, si le dio un shock anafiláctico, es independiente al beta bloqueador. Sí es independiente completamente, sí, porque actúan en otros receptores. Sí. Esa acción de esos medicamentos adrenérgicos, ese efecto sobre receptores, pero a nivel de los vasos, Ah, Sí, ok. es independiente. Sí, era mi duda si iban en conjunto, qué pasaba ahí. No, sí, muchas gracias, doctor. Sí, ándale. Permítame tantito. Bueno. Sí. Sí, a ver, permítame un segundito. Bueno, ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver un pequeño resumen de algunas de las cosas que ustedes ya han venido viendo, ya han venido escarbando en la parte de inmunología que llevaron con la doctora María de la Paz, o que siguen llevando, obviamente. De hecho, incluso ya me mandó, ahorita que acabo de revisar un correo, ya incluso me mandó por ahí unos reactivos para su segundo examen parcial que me acaban de llegar. Entonces, algo de esto ya es un resumen de lo que ya han venido viendo, entonces no me voy a ir tan despacito, voy a ir un poquito más a prisa porque ya son cosas que ya manejan un poquito más ustedes, ya no les estaré hablando en otro idioma. A lo mejor la inmunopatología sí es un poquito compleja, sobre todo cuando ya nos metemos en el complemento, cuando ya nos metemos en todo lo que es complejo de histocompatibilidad, que los CDs, que el CD8, que a lo mejor esa es la parte media revoltosa, ¿verdad? Pero en realidad, si lo leemos a conciencia, no es tan difícil, lleva muchas cosas de lógica, nomás ahí es cuestión de aprendernos de repente por ahí algunas cositas de unos receptores, algunas subdivisiones de células, porque son cosas que tenemos que aprendernos, pero ya lo demás solito va fluyendo, y si entienden muy bien la inmunología básica, los trastornos de hipersensibilidad, las enfermedades autoinmunes, van a ser más fáciles de poder comprender. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción. Pues no debemos de olvidar que pues la inmunidad es una protección contra todos los patógenos que vienen del exterior. La dividimos en dos categorías, igual conceptos que ustedes ya reconocen: la inmunidad innata, la inmunidad natural, ¿sí? En donde encontramos ahí mecanismos los cuales nos permiten reaccionar contra infecciones, ¿verdad? Que sirven como primera línea de defensa, ¿verdad? Luego tenemos un tipo de inmunidad que es una inmunidad adquirida o adaptativa,
en donde ya después de que se tuvo el contacto con el agente extraño se desencadenan una serie de eventos, ¿verdad? En donde se da una especie de reconocimiento especial al bicho, al invasor, y se monta una respuesta específica. Por eso la inmunidad adquirida es una inmunidad específica y requiere todo un proceso para llegar a ella. No olvidemos, dentro de la inmunidad natural, muy importante lo que son los epitelios de superficie, las barreras de protección, ¿verdad? De hecho, aquí observamos una imagen del epitelio respiratorio con sus cilios. Todos los epitelios de superficie representan una primera barrera contra las infecciones. Vamos a ver las características así rapidito, en resumen, de lo que es la inmunidad innata, ¿verdad? Siempre va a estar presente con nosotros, ¿verdad? Y es una primera línea de defensa. Yo creo que uno de los primeros componentes, y lo acabamos de ver ahorita, son las barreras de todos los epitelios. Desde el epitelio que está en la cavidad oral, el epitelio que está en el intestino, el epitelio que está en las vías urinarias, son vías de protección, son barreras. Aparte de los epitelios de superficie, nosotros vamos a encontrar otro elemento de la inmunidad natural, que son los fagocitos, ¿verdad? Los fagocitos son células que tienen esa capacidad de poder comerse un agente extraño, ¿sí? De poder eliminar un agente invasor. Y yo creo que por excelencia identificamos a dos importantes, quienes serían los monocitos y los leucocitos polimorfonucleares. Y aquí de hecho lo tenemos en una imagen, en un frotis sanguíneo teñido con Yemsa. Aquí se observan los discos que corresponden con los glóbulos rojos o eritrocitos. De hecho, aquí en medio está una plaqueta, ¿verdad? Y aquí tenemos dos células importantísimas en la inmunidad innata. De este lado tenemos el monocito, que recuerden, no se les olvide que cuando pasa a los tejidos se transforma en macrófago. Y de este lado tenemos al neutrófilo, o también conocido como leucocito polimorfo nuclear. Dos células importantísimas en la barrera de la inmunidad innata. Otras que agregamos en la lista, que este concepto más lo utilizamos los patólogos, ¿verdad? Son las células dendríticas. Y se les llama así dendríticas por el aspecto que tienen en sus prolongaciones. Muestran muchas prolongaciones como si fueran tentáculos, como si fueran bracitos de pulpo, ¿sí? Y pues de hecho por eso viene la palabra de dendrítica, de dendrita, ¿verdad? De prolongación. Estas células dendríticas, pues las encontramos también dentro de la inmunidad innata, pero también las vamos a tener en órganos linfoides específicos. Una propiedad que tienen estas células también es fagocitar cualquier agente extraño, pero también tiene la propiedad de poder capturar ese agente y procesarlo y hacer un proceso que se llama presentación a las células T. Y obviamente, pues desencadenar el resto de la respuesta inmunitaria. Otros elementos importantes en la inmunidad innata, pues son las células NK, ¿sí? Conocidas como células asesinas naturales, natural killer, y estas pues obviamente matan en automático, tienen mecanismos que identifican células que están infectadas por virus o células que son neoplásicas y las eliminan, ¿verdad? Otro que encontramos por aquí también, dentro de la inmunidad innata, son los mastocitos o las células cebadas. Estos están involucrados en los procesos de hiperreactividad, ¿sí? Lo que se relaciona con las alergias, ¿verdad? También los mastocitos representan células de primer contacto en la inmunidad innata. Ok, entonces, la inmunidad innata, es que se me mueven aquí esto. También dentro de la inmunidad innata, nosotros encontramos a un grupito de células, les digo, recientemente descubiertas y clasificadas que pertenecen a linfocitos, ¿verdad? Algunos les llaman linfocitos innatos, que son células con capacidad de protección contra las infecciones microbianas, ¿verdad? Otro componente importante dentro también de la inmunidad innata corresponde ¿con quién? Con el complemento, ¿verdad? Ya ustedes recuerdan que el complemento es un grupo de moléculas y proteínas que tienen esa capacidad de poder reaccionar en cascada al reconocer un agente extraño y al final propiciar la lisis de un agente invasor, la vía del complemento. Y las famosas vías que ustedes ya reconocen de activación, ¿verdad? Ok. ¿Qué es importante en la inmunidad innata? Bueno, que estas células
que nos dan esta primera línea de protección, ¿verdad?, cuentan con receptores de superficie, ¿sí? Están dotados de receptores de superficie que les dan esa capacidad de poder identificar al agente extraño. Y pues obviamente por muchos años, ¿sí? Por muchos años se estudió, ¿sí?, qué eran estos patrones o cómo un neutrófilo, cómo un macrófago podía reconocer un bicho y podía reconocer otro y otro diferente y otro diferente, un hongo, un parásito, y poder decir que es algo extraño. Bueno, se sabe, ¿verdad?, ya en descubrimientos recientes, que muchos microbios comparten, ¿sí?, comparten ciertas características en su superficie, ¿sí?, ya sea en la disposición de algunos carbohidratos, en algunas proteínas de superficie, y todos estos patrones que muchos microorganismos comparten, les llamaron patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, ¿sí?, que son patrones repetidos, probablemente, por decirlo así, la familia Salmonella, por dar un ejemplo, una bacteria. Pues obviamente hay muchas divisiones de Salmonella, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, y luego a su vez, estos pueden tener subdivisiones, incluso Escherichia coli, causante de síndromes diarreicos, disenterías, también tiene subdivisiones. Bueno, a lo mejor el neutrófilo reconoce y dice, este es el agente extraño, y a lo mejor todas las Escherichia coli de todos los subtipos comparten ciertos patrones, y esos son los patrones que a fin de cuentas el neutrófilo o que el macrófago va a identificar y va a decir, este es un agente extraño, cómetelo, ¿sí? Entonces, obviamente estas células cuentan con los receptores para reconocer esos patrones, ¿no?, que se les llaman receptores de reconocimiento de patrón. Vamos a ver, así a resumidas cuentas, cuáles son los más importantes dentro de la protección de nuestra inmunidad innata. ¿Dónde están estos receptores de reconocimiento? Muchos pensaríamos, pues en la membrana. Están en la membrana, sí, una buena parte, pero también otra parte de receptores de reconocimiento pueden estar en el citoplasma o pueden estar incluso en el aparato digestivo de la célula, dentro de los endosomas. Entonces, hablemos de algunos de ellos. Tenemos a los receptores TLR, que les llaman receptores tipo señuelo, de localización membranal y de localización en el aparato digestivo. Esto es uno de los receptores más importantes para reconocer microbios, ¿sí? Se sabe que existen 10 diferentes, ¿verdad? Y a fin de cuentas, cuando se activa el receptor, pues se da una activación de la célula, se dan procesos de transcripción, se estimula la liberación de citocinas, ¿verdad? Moléculas de adherencia de células inflamatorias y sobre todo la liberación de mediadores proinflamatorios como los interferones. Entonces, dentro de los patrones de reconocimiento, uno de los más importantes es el receptor tipo señuelo, llamado TLR, ¿verdad?, con 10 diferentes, pero con una amplia capacidad de reconocimiento de microorganismos que van a membrana y que van a aparato digestivo. Aquí incluimos mucho lo que son bacterias. Otro receptor, el NLR, o receptor también conocido como NOD, también reconoce sustancias como productos de microbios, células que están muertas o incluso células que tienen alteraciones iónicas cuando ya se encuentran sufriendo por la falta de oxígeno o por la falta de nutrientes. Cuando se activa el receptor NLR, obviamente se activan muchos complejos enzimáticos, pero a fin de cuentas todo va a conllevar a la activación de un complejo llamado inflamosoma, ¿sí? El inflamosoma tiene efectos sobre la caspasa 1 y ayuda a la transcripción y síntesis de interleucina 1. La interleucina 1 es una interleucina importantísima en la respuesta inflamatoria. Entonces, el receptor NLR va a actuar a través de la vía del inflamosoma para propiciar la transcripción y síntesis de interleucina 1 como mediador importante de la inflamación. Luego tenemos el sistema CLR. El CLR utiliza receptores para la lectina, un tipo de lectina que se llama lectina C. Este CLR lo expresan macrófagos y células dendríticas, y la importancia del CLR radica en que puede reconocer agentes extraños de la familia de los hongos, ¿sí?, honguitos. Tenemos el RLR, ¿sí?, que utiliza un tipo especial de receptores llamados RIC. El RLR
¿sí? Tiene una localización en el citoplasma. Lo interesante del RLR es que detecta agentes extraños que pueden estar dentro del citoplasma de una célula, o sea, no necesariamente en la membrana, no necesariamente en el núcleo. ¿Y quiénes tienen esta propiedad de poder estar utilizando el citoplasma para poder ser patógenos? Pues los virus, ¿verdad? Muchos virus tienen esa capacidad de poder estar replicándose, ¿sí? Sintetizando sus componentes en el citoplasma. Bueno, pues estos receptores RLR tienen esa propiedad de identificar, ¿sí? Invasores que están en el citoplasma. Y me refiero principalmente a virus, material genético de los virus. Y obviamente, pues activar mecanismos para que se despierte la respuesta inflamatoria. Otros receptores más, pues tenemos receptores acoplados a segundo mensajero, proteína G, presentes en neutrófilos y macrófagos que también pueden reconocer residuos terminales que cuentan algunas paredes bacterianas como residuos de N-formilmetionilo. También hay receptores para manosa, para poder reconocer microbios que expresan azúcares. Bueno, pues aquí simplemente podemos incluir también al complemento, pues está una vía que identifica estos receptores, ¿verdad? Una vía de activación también. Entonces, muy importante, ya cuando se activa la respuesta inflamatoria, ¿verdad? La primera vía en la inmunidad innata, pues obviamente se liberan citocinas, se liberan mediadores, múltiples moléculas que ayudan, ¿verdad?, a poder combatir esta primera línea ante un agente invasor. Otra cosa que también tiene la inmunidad innata es que con la síntesis de unos mediadores especiales importantísimos que se llaman interferones, pueden tener un efecto antivírico y una pequeña línea de protección ante las infecciones por virus, gracias a la vía de los interferones, que tienen un efecto impidiendo un poquito la replicación viral. Pero en realidad, en esta parte de la inmunidad innata, los interferones dan una protección, dan una ayuda, pero no es completa. ¿Sí? En realidad, la resolución de una infección viral, ¿sí?, va a venir dada por la inmunidad específica, por la inmunidad adaptativa, es la que va a hacer toda la chamba, pero como primera línea, el interferón puede ser de mucha ayuda para impedir un poquito la replicación viral, detener un poquito el avance de los virus. Entonces, no olvidemos que la inmunidad innata, pues obviamente es una inmunidad que siempre va a estar presente, pero eso sí, es una inmunidad que no tiene memoria. Se va el agente invasor y puede volver a regresar al siguiente día y la inmunidad innata lo vuelve a reconocer como extraño. No se queda con una memoria de lo que vino, simplemente se va y ya se olvida de él, ¿verdad? Obviamente la inmunidad innata pues no tiene mucha especificidad, ¿verdad? Porque simplemente la inmunidad innata reconoce un agente extraño, un invasor, se lo come y lo destruye y ya. No es tan específico, simplemente sabe que es un invasor, sabe que es sabe que es un agente ajeno al cuerpo, lo reconoce y lo destruye, nada más. Obviamente, la batería de receptores de reconocimiento, pues sí es amplia, pero no tan amplia, tan específica. Más o menos, ya conjuntando todos los patrones moleculares de reconocimiento, se sabe que existen con cerca de 100 receptores diferentes, y estos 100 receptores, entre los RLR, los señuelos, los LR, más o menos nos da un margen para poder reconocer cerca de 1000 patrones moleculares. Obviamente estos 1000 patrones moleculares, pues muchos de ellos los comparten muchas bacterias, muchos agentes extraños, ¿verdad? A lo mejor un solo patrón molecular puede abarcar un montón de bacterias. O sea, son 1000 patrones, un aproximado, ¿verdad? Entonces, la inmunidad innata, pues sí, es una primera línea de defensa, pero no deja de ser una inmunidad que no es específica, que no tiene memoria, ¿verdad? Pero eso sí, nos da una manera rápida de actuar en los primeros momentos que llega un agente invasor. Ahora viene la adaptativa. Esta es la interesante. La inmunidad adaptativa la encontramos dividida en dos formas. De inicio, la inmunidad adaptativa, la palabra lo dice, adaptativa. Se requiere tener un contacto estrecho con el agente extraño, con el invasor, adaptarse, entre comillas, adaptarse a lo que está haciendo, verlo de cerca, procesarlo y crear un arma específica para poderlo destruir.
Se da todo un proceso de adaptación de las células inmunitarias, todo un proceso de adaptación para poder crear un arma exacta y poder destruir a este agente. Por eso la inmunidad adaptativa es muy específica, ¿verdad? Y gracias a Dios, al conocimiento de la inmunidad adaptativa, pues nosotros podemos, como especie humana, pues crear muchas cosas, ¿verdad? Que, que, que den un efecto como una inmunidad adaptativa, como las vacunas, como crear anticuerpos en el laboratorio para protegernos contra enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la inmunidad adaptativa engloba la inmunidad de los anticuerpos. La inmunidad de los anticuerpos nos protege contra bichos extracelulares y toxinas. Otra cosa que tienen los bichos, los microbios, es que muchos de ellos cuentan con toxinas, que incluso muchas de las veces las toxinas son las que más problemas nos dan, no tanto el mismo bicho, la toxina. Entonces, la inmunidad humoral nos protege contra eso, lo que está por fuera de las células y produzcan toxinas. Y luego viene la inmunidad celular. La inmunidad celular es la responsable de defendernos contra microorganismos que están dentro de la célula, que se meten dentro de ella, a esconderse ahí, microorganismos intracelulares. Entonces, con estas dos divisiones, pues podemos abarcar pues prácticamente todo, lo que está dentro y lo que está fuera de la célula para poderlo destruir, pero ya de una manera específica. ¿Quiénes involucra la inmunidad adaptativa? Principalmente los linfocitos de la sangre y obviamente sus productos, que son todos los mediadores, incluyendo a los anticuerpos. Y aquí tenemos un esquema, ¿verdad? Que viene por ahí en su libro, ¿verdad? Nomás así en resumidas cuentas, de los principales actores de la inmunidad adaptativa. Aquí los tenemos, pues prácticamente a todos son linfocitos, ¿verdad? Tenemos la célula B, linfocito B, una propiedad única, es una célula única en nuestro cuerpo humano que tiene esta capacidad de poder crear un armamento especial llamado anticuerpos. Pues yo creo que, y tan es así, y eso les va a tocar a ustedes platicarlo a los que den la clase de inmunodeficiencias primarias. Hay una enfermedad genética, ¿sí? Es una agamaglobulinemia, en donde existe una deficiencia, en donde las células, este grupito de células de los linfocitos B carecen, ¿sí? No tienen la manera, no tienen la batería para poder sintetizar anticuerpos. Y estas personas, bueno, que muchos de ellos no llegan a personas de niños, se mueren a etapas muy tempranas porque esta es una vía de defensa importantísima contra las infecciones, los anticuerpos, ¿sí? El linfocito B, porque es el único que tiene esa propiedad de poder crear esta arma específica llamada anticuerpo, que obviamente neutraliza, que obviamente facilita la fagocitosis, que obviamente ayuda a la activación del complemento. Luego tenemos los grupos de linfocitos, el linfocito cooperador. El linfocito cooperador pues va a tener una propiedad de liberar un montón de mediadores, las famosas citocinas que nos van a activar macrófagos, citocinas que nos van a facilitar la inflamación, la llegada de neutrófilos, citocinas que nos van a activar y nos van a permitir la proliferación de las demás células, reclutar más células. Tenemos los citotóxicos. El linfocito citotóxico pues tiene la propiedad directa de matar una célula infectada, ¿sí? Reconoce cuando una célula está infectada y en automático la mata, ¿verdad? Por eso se llama citotóxico. Luego tenemos el linfocito supresor. El linfocito supresor pues tiene un efecto reprimiendo la respuesta inmune para que también no se haga tan marcada la respuesta inmune. Ustedes saben que si la acción inmunitaria se vuelve muy intensa, el cuerpo sufre, ¿sí? El tejido se daña, hay daño tisular y obviamente el daño tisular pues nos perjudica, ¿verdad? Los natural killer, pues obviamente células especiales que tienen la capacidad de matar algo infectado por mecanismos un poquito diferentes a los demás, ¿verdad? Es una célula prácticamente dotada con esa propiedad de poder matar algo que está infectado principalmente por virus o ser una célula neoplástica. Entonces vamos a desmenuzar un poquito esto, cada uno de ellos. Linfos, 60-70% de todos los linfos maduros, ¿verdad? Pues obviamente reconocen a un antígeno por medio de un receptor específico, se le llama así, TCR, receptor de la célula T. Este receptor de células T reconoce pues a las moléculas del complejo de histocompatibilidad, ¿sí? Situadas en unas celulitas que son las que se van a encargar de presentarle ya el antígeno procesado.
Estas CPAs se unen al complejo de histocompatibilidad con el antígeno y se lo presentan a las células T. Entonces, una característica que tienen las células T es que están restringidas, ¿sí?, al complejo de histocompatibilidad. Dependen mucho de que lo que se le va a presentar a ellas esté unido al complejo de histocompatibilidad para que se pueda dar completamente su activación. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está, el receptor de célula T es un heterodímero, ¿sí?, 2 cadenas polipeptídicas alfa y beta, ¿sí?, con una región constante y una región variable, que es la que va a reconocer al agente procesado. Se sabe ya por estudios recientes que existen grupos de células T que pueden tener otro tipo de receptor, en donde las cadenas ya no son alfa y beta, son gamma y delta. Y fíjense que este es muy interesante, estas celulitas T, porque pueden reconocer péptidos, lípidos, ¿sí?, moléculas sin necesidad del complejo, ¿sí? Este grupito de células T, que son escasas, pero están ahí dispersas, las vemos en los epitelios sobre todo, y tienen esta propiedad de activarse sin necesidad de tener el complejo de histocompatibilidad. Funcionan como si fueran una especie de CPA. Ellas mismas captan, procesan y ellas mismas se activan sin necesidad de que el agente que tenga que reconocer vaya unido al CPH. Pero la mayoría de células T trabajan dependientes del complejo de histocompatibilidad y obviamente actuando con la ayuda de la célula presentadora de antígenos. Aquí está un esquemita que viene en su texto, donde se puede ver el aspecto de cómo se acomodan el complejo de histocompatibilidad. Aquí está la molécula que se está presentando. Obviamente, arriba está la CPA en color rosa y el linfocito está en color azul acá abajo. Vean cómo la presentación del antígeno para la activación de la célula T requiere de manera, en la mayoría de los casos, de la presencia del complejo 2 de histocompatibilidad. Aquí están sus cadenas. Vean en los componentes de este lado del receptor de la célula T. Mira, tiene un montón de moléculas. Y otra cosa muy importante que no debemos de olvidar es que la activación de la célula T, aparte de que utiliza la clase 2 de histocompatibilidad, requiere otras moléculas que también son importantes, como el CD4. Miren otras que están acá, CD28. Estas moléculas que también propician la activación y son también importantes, se les llaman correceptores, moléculas correceptoras, y también son claves en la señalización. Si los correceptores no están íntegros o no se encuentran bien, la respuesta no es adecuada o incluso no se da. Entonces, aparte de que tiene que estar el receptor de célula T restringido al complejo 2 de histocompatibilidad, también necesita que funcione bien los correceptores. Si no, la transmisión de la señal no se va a dar. Aquí está, el TCR se complementa con la ayuda de otras moléculas como el CD4, CD8, CD28. Fíjense, alrededor del 60% de los linfocitos son CD4, o sea, cooperadores, y un 30% son CD8, citotóxicos. Entonces, estas moléculas CD4 y CD8, que son nuestros marcadores de linfocitos, ya sea cooperador o citotóxico, son moléculas que se consideran correceptoras en la activación de la célula T. Entonces, también tienen que estar íntegras en el momento de la presentación y estar activas. Entonces, aquí está, durante el reconocimiento del antígeno, las moléculas CD4 se unen a clase 2 de histocompatibilidad, ¿verdad? Obviamente, estas van unidas al antígeno que se está presentando, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con la célula CD8? Las células CD8 se unen a moléculas de la clase 1 de histocompatibilidad, ¿sí? Estas no trabajan con el 2, trabajan con la clase 1. Ahorita vamos a ver quiénes expresan estas clases de complejos de histocompatibilidad, que están obviamente en todos los elementos de nuestro cuerpo humano. Ahorita vamos a ver quiénes tienen uno y quiénes tienen otro, que bueno, probablemente ya ustedes ya lo reconozcan. Luego tenemos las células B. Las células B son las únicas en el cuerpo capaces de producir anticuerpos y representan de un 10 a un 20% de la población de células circulantes. Otras celulitas importantes a la inmunidad adaptativa son las células dendríticas o también células presentadoras de antígenos. Pues obviamente son las primeras en iniciar la respuesta adaptativa, porque pues gracias a ellas pues se va a dar el proceso de presentación del antígeno. Estas CPAs pues las encontramos en muchos sitios dispersos en el cuerpo humano precisamente para la presentación del antígeno.
las encontramos en las mucosas, en los intersticios, incluso algunas de ellas llevan nombres propios porque son macrófagos residentes de órganos específicos, o sea, son propios de órganos. Un ejemplo que les pongo ahí es la célula de Langerhans en la piel, ¿sí? Es una CPA, una célula dendrítica propia de la piel. Entonces está capacitada para reconocimiento de bichos que llegan ahí. Por ejemplo, la célula de Kupffer en el hígado, la microglia en el cerebro, el macrófago alveolar en el pulmón, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una imagen de un epitelio. Esta es una imagen del epitelio del intestino, ¿sí? Y si se habrán dado cuenta, estas son las células intestinales, fíjense. Dentro de las células o adyacentes a las células intestinales están estos núcleos, miren. De hecho, este es un grupito de 1, 2, 3, como de 7 células, y acá está otro grupito, miren, de más celulitas. Dentro del epitelio son células intraepiteliales, están metidas en el epitelio. Estas celulitas son CPAs, ¿sí? Son células dendríticas y están aquí pegaditas en el epitelio, ¿para qué? Para estar patrullando la zona. Y si identifican a un agente extraño, de voladita se lo comen, lo procesan y órale, activar la inmunidad adaptativa. Entonces, no es raro que encontremos entre las células epiteliales estas CPAs dispersas, listas para actuar en dado caso que sean requeridas, ¿verdad? Son CPAs, son células dendríticas con capacidad de presentación de antígeno. Entonces, nos vamos a una pequeñita pausa comercial y mando link, se vuelven a conectar. Sale, vale. Bien, muchachos, vamos a continuar. Y hasta parece que siendo sábado, pensaría yo que estaría más relajado, no, hombre. Los teléfonos suenan y suenan y suenan. Pero bueno. Doctor, ahí en el libro menciona que la célula dendrítica se lleva al bicho, ¿cómo se llama? Bueno, por donde pasa la linfa. Y al ganglio linfático. Ajá, se va al ganglio linfático, pero no entendí bien si se lo lleva vivo o después de aventarse un round, ya se lleva, no sé, un dedo, una mano. Ah, ok. Ahorita lo vamos a ver. Pero, el objetivo de la CPA, de la dendrítica que está en los epitelios, por ejemplo, las que están en la periferia, es detectar el agente y en ese momento comérselo para ya procesarlo y ahora sí, trasladar el material ya de procesamiento para presentarlo ya en el ganglio y el ganglio poder activar la respuesta inmune. Lo que sucede ahí es que en el momento se combate al agente, en el momento se da la endocitosis, se da el procesamiento y se traslada al ganglio. Y ya en el ganglio ya nomás va la presentación. Y si no es posible la digestión, ¿me va a infectar el ganglio? En dado caso, si no es posible la digestión, y le voy a pasar un ejemplo, y lo vamos a revisar en hipersensibilidad retardada, la infección por micobacterias, la infección por tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis es un bacilo intracelular, obligado. Entonces, lo que tiene la tuberculosis es que muchas de las veces tiene mecanismos de cómo evadir el sistema inmune, evadir incluso la presentación del antígeno, quedarse dentro del macrófago, y el macrófago tiene ciertas acciones en sus factores de patogenicidad, las micobacterias, que evitan que el macrófago presente a la célula. En algunos de los casos y en otros sí lo llega a presentar y se queda dentro de la célula. Ahí el problema es que como la célula se queda dentro, el bicho, perdón, se queda dentro del macrófago, pues mientras no se reproduzca y mientras no se active, pues ahí se va a quedar como latente. Por eso la infección por tuberculosis es una infección que muchos ya la tuvimos o muchos ya tuvimos el contacto con el bacilo. Pero mientras no tengamos un mecanismo que propicie la activación de la célula, como la inmunosupresión, el tener cáncer, que les den quimio o un trasplante, el bicho no sale y ahí se puede quedar toda la vida. Y por eso hay muchas personas que no desarrollan la enfermedad de la tuberculosis. Por eso a veces dicen que, el que le dio tuberculosis le bajaron las defensas. Sí, muchas de las veces sí se debe a que le dio un descenso en las defensas y ese bicho que estaba escondido ahí se quedó dentro de los macrófagos por muchísimos años.
Y llegó un momento en donde el sistema inmune se atolondró y órale, brincó y salió. Hay algunas bacterias que sí tienen esa capacidad, algunas bacterias intracelulares, de ser comidas por la primera línea, de ser comida por el neutrófilo, de ser comida por las CPAs, y no alcanzan a hacer el proceso de presentación. Ahí se quedan escondidas. Y evaden el sistema inmune y evaden y ahí se quedan. Obviamente no generan infección porque no se vuelven patógenas porque se quedan escondidas, son intracelulares. Pero algunas bacterias sí pueden tener esa capacidad de poderse esconder y evadir esa respuesta de presentación y no, pues no activar la inmunidad. O sea, sí existe la posibilidad también. Gracias. Sí, bueno, pues entonces vamos a continuar. Ay, 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 vamos a ver. Que nos gane el tiempo. Pues les mostraba esta imagen de una superficie de un epitelio, ¿verdad? El epitelio intestinal, creo que este es de las placas de Peyer en el ilion distal del intestino delgado. Este es el epitelio de revestimiento, el epitelio que ustedes ya conocen del intestino delgado, cilíndrico, con microvellosidades y células caliciformes. Algo que tienen las placas de Peyer, el epitelio, en ese sitio, es que tienen grandes agregados de células dendríticas que son intraepiteliales, que era lo que les decía, nidos de células intraepiteliales, y estas celulitas que están dentro de los epitelios tienen esa propiedad, ¿sí? Tienen esa propiedad de poder fagocitar y presentar antígenos. Esa es una ventaja que tienen las células dendríticas de ser una primera línea rápidamente, reconocer el extraño, procesarlo, fagocitarlo y presentarlo nuevamente. Obviamente este proceso, ahorita lo vamos a ir describiendo, pues obviamente la célula se traslada al ganglio linfático, luego se da la activación de las demás células, bla, es todo un proceso, ¿verdad? Pero esta primera parte sí es importante que no olvidemos, en donde la dendrítica o CPA o macrófago tiene esa capacidad cuando está en un epitelio, poder identificar el extraño, fagocitarlo y empezar su procesamiento. Existe otro grupito de células dendríticas que se llaman células dendríticas foliculares. Obviamente estas células dendríticas foliculares están solamente en el ganglio linfático y específicamente en los folículos linfoides. Un componente importante de los ganglios linfáticos y también del vaso, por ejemplo, es la presencia de agregados de linfocitos. Estos agregados de linfocitos forman como agregados redondos, folículos, estructuras redonditas, se encuentran ahí en el ganglio linfático. Es un sitio donde se da el proceso de activación de las células T, células B, ¿verdad? Y existen células dendríticas que podemos encontrar solamente de manera exclusiva en ese sitio, en los folículos linfoides, y se les conocen como células dendríticas foliculares. Este es un segundo tipo. Obviamente las más abundantes y las más frecuentes pues, son las dendríticas clásicas, ¿no? Entonces, importante la inmunidad adaptativa, pues los macrófagos forman parte del sistema fagocítico mononuclear, pues se encargan de fagocitar microorganismos, cualquier antígeno, y obviamente, igual que las dendríticas, pues tienen el efecto de la CPA, ser una presentadora de antígeno, pues son claves en la inmunidad celular. Los macrófagos también tienen mecanismos para eliminar microorganismos intracelulares, pero también con todo y esto existen bichos que tienen esa capacidad de evasión al sistema inmune, como el ejemplo que les ponía de las micobacterias, ¿verdad? También, muy importante, los macrófagos trabajan en conjunto con las células T. Las células T producen agentes químicos, citocinas, que activan a los mismos macrófagos y potencian su actividad para matar lo que se han comido. Las células natural killer también, 5 a 10% de los linfocitos en sangre. Estos no expresan receptores de células T, ni tampoco inmunoglobulinas. Matan células infectadas por virus y también células tumorales, y esta es la característica sin exposición previa. Entonces, por eso llevan el nombre de ser asesinas naturales, porque tienen esa capacidad de matar en automático, tener esa propiedad de ser asesina natural. Marcadores de superficie CD56, CD16 positivos en su superficie. Se sabe que la molécula CD16 es un receptor para la IgG, entonces también hasta cierto punto pueden matar, ¿sí? Matar agentes que vengan marcados por la inmunoglobulina, porque tienen receptores para inmunoglobulinas. Entonces,
Estas celulitas también pueden trabajar por la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿verdad? Pero sí, la célula natural killer tiene esta capacidad importante de poder detectar o reconocer algo que es extraño sin necesidad de haberlo conocido ni una vez, ni haberlo visto en su vida. Y este funcionamiento se debe a un equilibrio de señales, ¿sí? De receptores activadores e inhibidores, la teoría que se sabe. El ejemplo que pone ahí su texto, ¿verdad? Es en relación a una molécula llamada NKG2D, ¿verdad? Este activador, ¿verdad? Que está en la superficie de la célula natural killer, reconoce moléculas de superficie que presentan en la membrana, ¿verdad? Las células que están en mucho estrés, como las células infectadas, o células que tienen daño en el material genético. Entonces, con este activador, si la célula natural killer percibe que esa célula muestra esos receptores en la superficie, se activa, ¿verdad? Y la célula natural killer asesina en automático a esa célula que está infectada, a esa célula que está en estrés grave o que tiene un daño importante en el material genético. Algo que inhibe a la célula natural killer para que mate de manera natural es la presencia del complejo de histocompatibilidad. Obviamente, en su superficie tiene moléculas que tienen un efecto inhibidor, o sea, que bloquean el funcionamiento de la natural killer, y entre esos inhibidores son receptores que reconocen al CPH tipo 1. Entonces, si ella va caminando por la sangre y reconoce a una célula y al momento que tiene contacto con ella, reconoce que tiene el CPH1, en automático la natural killer se inhibe. Y esto, pues obviamente es un mecanismo de protección para que no mate todo lo que se encuentre a su paso, ¿verdad? Tiene que tener mecanismos, como les digo, inhibidores y activadores para que la natural killer sea selectiva y nomás mate lo que está infectado, lo que puede ser tumoral y nada más, ¿verdad? No asesine lo que está sano. Grupo. Estas son células de reciente descubrimiento, unos linfocitos que se encargan de sintetizar algunas citocinas como interleucina 5, 17 y 22 y el interferón gamma, carecen de receptores de células T, ¿verdad? Estas células linfoides innatas las implican en una defensa temprana con las infecciones, también tienen la capacidad de reconocer y eliminar células que están dañadas, ¿verdad? Y con todas estas citocinas que producen, pues obviamente ayudan a la diferenciación de otras células T, como los linfocitos cooperadores. ¿Cómo se clasifican los tejidos linfoides? Y rápidamente, los tejidos linfoides, donde están todas estas celulitas, se dividen en dos: los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Los primarios son los que se encargan de la maduración y desarrollo de los linfocitos, ¿verdad? Y los hacen maduros para que tengan capacidad inmunitaria. Y luego tenemos los secundarios. Los secundarios son los que les dan el ambiente apropiado para que las células puedan entrenarse para volverse inmunológicamente activas. Yo siempre comparo los órganos linfoides primarios como, ¿qué les diré? Es una persona que está en su casa, por decirlo así. Y cuando ya pasa al órgano linfoide secundario es cuando ya va a la escuela, ya adquiere otros conocimientos para poder valerse en sí mismo en la vida, ¿sí? Y aquí están órganos linfoides primarios, lo que es el hígado fetal, la médula ósea, el timo, ¿sí? Son los sitios de primera maduración, ¿sí? Y ya los secundarios es cuando ahora sí, ya las células aprenden a combatir, ¿verdad? O ya es un campo de batalla donde se pueden poner en contacto con los agentes extraños y montar la respuesta inmune. Esos son los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos, el vaso y los famosos tejidos linfoides asociados a mucosa, que se les conocen como TLA, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, ¿sí? En el adulto, ¿sí? Porque aquí arriba, pues yo les puse tanto adultos como en la vida prenatal, pero si ya nos vamos en la vida postnatal, solamente son dos: médula ósea, timo, nada más. Obviamente ahí el hígado fetal, pero pues el hígado fetal nos referimos a la etapa prenatal. También el saco vitelino en su momento, cuando es un embrioncito, pero obviamente son prenatales. En la vida postnatal solamente quedan dos: timo, médula ósea como primarios, y el resto de los tejidos linfoides ya serían secundarios. Timo, aquí está, pues es un órgano localizado en el mediastino superior,
Es un órgano a veces de difícil reconocimiento, ¿verdad? No tan fácil se puede identificar, ¿verdad? Crece muy bien en las primeras etapas de la vida y luego de repente tiene un proceso de atrofia, ¿sí? Hasta más o menos la pubertad es cuando tiene un buen crecimiento y después empieza a tener un proceso de involución, se atrofia, incluso se infiltra por grasa, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos las autopsias de los recién nacidos, o que nos llegaba por ahí un recién nacido para una autopsia, en los bebés o en los niños chiquitos sí se puede ver muy bien el timo como una estructura sólida de buen tamaño. Pero ya en los adultos prácticamente no se identifica o solamente se ven vestigios, fragmentitos ahí de un material granular en el mediastino que probablemente sean restos del timo. Es un órgano encapsulado, tabiques que lo dividen en lóbulos y los lóbulos a su vez en lobulillos. ¿Qué son los lobulillos? Los lobulillos son compartimentos para fines prácticos. Sí, son puros compartimentos. Y estos compartimentos tienen dos componentes. Entonces el timo para fines prácticos tiene dos componentes histológicos. Uno en la periferia que se llama corteza y lo que queda en el centro se llama médula. Muy llamativo, la corteza es muy celular y se pinta muy morada en los cortes histológicos. Y esto se debe a que tiene muchas células T. Células T que van a tener este proceso de maduración. Las células T también se les conocen como timocitos. Y aquí lo tenemos. Esta es una imagen en un esquema para que vean ustedes. Acá estaría la cápsula del órgano en color azul. Obviamente aquí está la circulación. Vean, esta sería la corteza, miren. La corteza que se ve muy celular, muy morada, y la médula que se ve más palidona, ¿sí? La corteza tiene muchísimas células y, pues obviamente, muchísimos timocitos. ¿Cómo se da el proceso de maduración del timo? De maduración del timo se da de la corteza a la médula, ¿sí? De aquí hacia acá, ¿sí? De la periferia al centro. El timo es prácticamente como si fuera una escuela de entrenamiento en donde los linfocitos van a adquirir esa capacidad de poder ser células de defensa. Fíjense, y se sabe que hasta un alto porcentaje de los timocitos no alcanzan a desarrollar completamente su funcionamiento y muchos de ellos mueren porque no maduran adecuadamente y los destruyen los macrófagos. De hecho, les digo, el timo es como si fuera una escuela de entrenamiento. Es más, como si fuera una escuela de entrenamiento para policías, para que me entiendan, ¿sí? Es una academia de policía. Y obviamente los macrófagos son los, digamos que los profesores, los que están vigilando que todo se enseñe bien. Y los linfocitos, pues obviamente son los reclutas, son los cadetes, por decirlo así. Y si alguno de ellos no adquiere bien la habilidad de cómo entrenarse adecuadamente para ser un buen linfocito, el macrófago, bueno, en este caso la célula pues lo mata, ¿verdad? Pero en la vida es como si te corrieran de la escuela, por decirlo así. Entonces, un alto porcentaje de timocitos mueren en este proceso de maduración. Es un proceso de selección, ¿verdad? Solamente los que sí tengan la capacidad de ser inmunitarios y que no rompan las reglas de reconocimiento son los que van a poder completar el proceso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué ocurre en la maduración? Primero, la médula ósea crea los linfocitos y crea los linfocitos T. Posteriormente, los linfocitos T, ¿sí?, pasan al timo y ya de madurar en el timo y completar el proceso, ahora sí, como células T inocentes, porque todavía no han tenido contacto con algo extraño, son mandadas a los órganos secundarios. Cuando ya un timocito completa su proceso en el timo, ahora sí, lo envían al órgano linfoide secundario y ahora sí, ya está preparado para protegernos, para defendernos. Y aquí está una imagen histológica del timo. Aquí está lo que es la periferia. Esta es la corteza. Déjenme les activo el puntero. Todo esto de aquí es corteza, miren. Corteza. Acá hay otro poquito de corteza. Y esto que se ve más pálido en el centro es la médula. Miren. La cantidad de células que hay en la médula es menor. Y obviamente las células que se encuentran en la médula probablemente sean los linfocitos que ya casi completan su proceso. Las que están todavía en la corteza no, todavía están en maduración y todavía pueden ser sometidas a decir, ¿sabes qué? No pasas el examen y tienes que morir. Estos que están aquí, que se ven paliditos aquí, entre las células son los macrófagos, miren. Digamos que son los profesores de la academia, estos que están aquí. Y si alguno de estos detecta que algo anda mal, en automático se come al timocito y lo elimina, ¿verdad? Entonces la maduración se da de la periferia al centro, de la corteza a la médula.
Luego tenemos los ganglios linfáticos. Pues los ganglios linfáticos son unas pequeñas estructuras ovaladitas, pequeñitas. Yo las comparo como si fueran, ¿sí es la palabra? Como si fueran esto que comemos mucho se me fue el nombre, que son familiares de los guisantes, de las habas, lentejas, la palabra, lentejas, como si fueran lentejitas. Así de chiquititos pueden ser los ganglios, como una lentejita. Son estructuras ovaladitas, pequeñitas, encapsuladas, y obviamente están en el trayecto de la circulación linfática. ¿En dónde están? En todos lados. Solo hay algunos sitios en el cuerpo humano que no tienen linfáticos, como el hueso, como el cerebro, ¿sí? El ojo, son estructuras que no tienen linfáticos, ¿no? Pero de ahí en fuera todo lo demás tiene circulación linfática, obviamente para el drenaje del líquido intersticial. Obviamente estos ganglios linfáticos sirven como filtros, era lo que me decía su compañero. Pues, ¿qué hace la dendrítica, la CPA? Pues sí, se come el agente extraño y lo traslada al ganglio linfático para que se active la respuesta inmune. El ganglio linfático es como si fuera la caseta de policía. Entonces hagan de cuenta que el timocito se entrenó en la academia es el timo, y ya cuando se graduó de policía, ahora sí, se va a los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios, como los ganglios, como el vaso, ya son sitios en donde puede tener contacto con agente extraño. Ya es como si estuviera trabajando de policía, por decirlo así. Es como si lo mandaran a una caseta de policía, para que me entiendan. Eso sería el ganglio linfático. Y aquí está, el parénquima tiene células B, células T y presentadoras de antígenos y macrófagos. El ganglio linfático sí tiene muchos tipos de células a diferencia del timo. El timo sí tiene exclusivamente células T, exclusivo. Pero el ganglio no, el ganglio sí comparte todas las celulitas, tiene muchas diferencias. El ganglio pues es un órgano encapsulado. Obviamente en esta cápsula pues tiene, el ganglio linfático se describe como una estructura con una forma parecida a un frijolito, como forma de habichuela, un frijol. Tiene entonces una concavidad y tiene una convexidad. Obviamente la convexidad por abajito de la cápsula es por donde llega la circulación linfática. Déjenme se los pongo, los tengo aquí en un dibujito. Viene más adelante, ahorita les voy a explicar con el esquema. Fíjense, es un órgano en forma de frijolito, tiene una cápsula, entonces tiene una concavidad y una convexidad. Ahora, ¿qué se le estudia por histología? Tiene 3 zonas. Corteza, que es la que está por abajo de la cápsula, y tiene muchos agregados de linfocitos en folículos. Miren, folículos. Luego viene la paracorteza. La paracorteza es una zona dependiente de células T, tiene muchas células T. Y la médula es el sitio por donde se drena la linfa, donde termina, donde pasa la linfa finalmente en el ganglio linfático y sería la parte de salida. Aquí está la figura, le van a entender mejor. Fíjense bien, aquí está el ganglio linfático, vean cómo tiene más o menos forma como de frijolito, como de riñoncito. Esta zona de aquí, sería la concavidad. Y esta parte de acá, que gira, que da la vuelta en curva, esta sería la convexidad. Todos estos bracitos que se ven aquí de color café es la circulación linfática que llega. La circulación linfática llega por la convexidad y se vacía inmediatamente a un drenajito, este drenajito de color café, ¿sí? Este drenajito de color café que está por abajo, ¿sí? Se le llama seno subcapsular porque está por debajo de la cápsula, subcapsular, en la convexidad. Y luego viene la primera capa, esta sería la corteza. La corteza tiene estos folículos, miren, estos que se ven como redonditos son los folículos de la corteza. Luego viene la paracorteza, que sería esta zona de aquí, que es la zona timodependiente. Y por último, donde se ven todos estos canalitos de color café, es la médula, donde está el drenaje final de la linfa. Vean cómo la linfa viene de la convexidad a la concavidad y aquí termina saliendo. La linfa sale por la concavidad, por lo que se le llama hilio, ¿sí? El hilio es por donde llega la circulación, mira. Entonces, esta es la estructura básica del ganglio linfático con sus 3 capas, lo que es la corteza, lo que es la paracorteza y lo que es médula, y obviamente tenemos la convexidad, la concavidad, que es donde está el hilio por donde llega su circulación. Y aquí tenemos una imagen de lo que es un ganglio linfático. Esta sería la capsulita.
Esto sería lo que es la médula. Vean los folículos, miren, aquí están los folículos de lo que es la corteza, ¿sí? La paracorteza más o menos sería esta zona de aquí. Y esto sería de acá la médula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da la circulación linfática? Existe una especie de vasos linfáticos que se llaman aferentes. Estos son los que perforan la cápsula y vacían la linfa por debajo de la cápsula. Eso se le llama seno subcapsular. Y posteriormente la linfa circula de la corteza a la médula. Pasa obviamente por medio de tabiques y termina vaciándose en la médula. Y ya en la médula encuentra unos vasos de salida que se llaman vasos eferentes, por donde va a salir la linfa del ganglio y se traslada nuevamente a la circulación linfática. Entonces, los ganglios linfáticos sirven como relevo a la circulación linfática, estamos de acuerdo, pero también son filtros, porque la linfa filtra muchas cosas. Y aparte traslada las CPAs que van a llevar el antígeno a presentarlo, pues por ahí mero. Aparte de que pueden utilizar la circulación, también pueden trasladarse por lo que es el ganglio linfático. Aquí está, miren, esta sería la capsulita, miren, esta es la cápsula del ganglio, este es el seno subcapsular, miren. El seno subcapsular por abajito de la capsulita. Esta sería la primera capa, entonces, que sería la corteza. Obviamente aquí no se ve el agregado linfoide, ¿verdad? Simplemente se ven los puros linfocitos, pero creo que aquí tengo una donde se ven los agregados. Bueno, miren más adelante. Ahora, los compartimentos dentro de la corteza pues alojan a los nódulos linfoides. Esos son los agregados de linfocitos, ¿verdad? Obviamente son agregados de linfocitos B, ¿sí? Los folículos linfoides son, digamos que grupitos de linfocitos, grupitos de policías que están trabajando en conjunto. ¿Cuánto tiene un folículo linfoide? Pues un folículo linfoide puede tener, ¿qué les puedo decir? 100 células, 50 células. Y todos los mismos trabajan en conjunto, esos mismos policías, en ese ganglio, en ese agregadito, en forma de bolita. Cuando el agregado linfoide se torna activo, cuando el agregado linfoide está trabajando en la respuesta inmunológica, de ser completamente redondito, el centro se vuelve muy pálido. Y ese centro pálido es a lo que se le llama centro germinal. Ahorita viene más adelante, ahorita lo vamos a ver. Cuando tiene un centro germinal, y esto nos habla que hay un reto antigénico, se desarrolla un folículo secundario, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un folículo linfoide con un centro pálido, eso se le llama centro germinal, y esto nos habla a que las células B están trabajando para producir células plasmáticas y para activar lo que es el sistema inmunitario. Aquí están nuevamente las capas, miren, esta sería la cápsula, este es el seno subcapsular, este es un agregado linfoide, miren, este es un agregado linfoide. Corteza, esta sería la paracorteza, la zona timodependiente del ganglio, y esta sería la médula, miren, acá abajito. La linfa viene de aquí para acá. Aquí tenemos nuevamente una imagen para que vean el comparativo de cómo se ve un folículo primario y uno secundario. Miren, este de aquí abajo es primario. La tinción es completamente homogénea, azul, intensa azul, porque aquí están un montón de linfocitos B. Miren, ¿cuántos les gusta que estén aquí? Y fíjense que la estoy viendo en panorámica, ¿eh? En este folículo linfoide, pues a mí me gusta, yo creo que como para unos 500 linfocitos, unos 500. Y acá arriba vean este, miren. ¿Ya vieron cómo este se ve diferente? El centro está pálido y la periferia se refuerza intensamente azul. Este es un folículo secundario, este de acá arriba. Es un folículo secundario y cuando lo observamos en un tejido linfoide, nos hace referencia a que los linfocitos están activos, están trabajando, están sintetizando anticuerpos. Eso es muy importante. Cuando yo veo un ganglio linfático rico en folículos secundarios, quiere decir que hay mucha activación de linfocitos. Los linfocitos están trabajando, ¿sí? Inmunitariamente hablando, produciendo mediadores, citocinas, produciendo anticuerpos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro componente importante de los órganos linfoides es el conocido como MALT. MALT es unas siglas que significa, bueno, obviamente ahí están al revés, ¿verdad? Por la famosa, traducción, ¿verdad? Pero debe ser TLAM,
tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Qué compone el tejido linfoide asociado a mucosa? La misma palabra les dice. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay muchísimos linfocitos, ¿sí? Agregados linfoides, pero los encontramos ¿en dónde? En las mucosas. ¿Cuáles son las principales mucosas del cuerpo humano que necesitan protección contra las infecciones? Las del estómago. Exacto. Tubo digestivo, vía respiratoria, principalmente. También le agregamos la vía urinaria, pero más importante, tubo digestivo, vía respiratoria. Entonces, le dan nombres, ¿sí? De acuerdo a qué partes abarca el tejido linfoide asociado a mucosa. En el caso del tubo digestivo, la sigla MALT cambia a GALT, tejido linfoide asociado al sistema gastrointestinal, de G. Y BALT, en el caso de la vía respiratoria, tejido linfoide asociado a los bronquios. Por eso es bronquios, BALT. Ahora bien, otro componente importante del MALT lo encontramos en las amígdalas. Yo creo que las amígdalas las reconocen muy bien anatómicamente y simplemente cuántos de ustedes no se habrán enfermado. Ahorita lo vamos a revisar. Me queda menos de un minuto, pausa comercial y nos volvemos a conectar. Sale, vale. Bien, muchachos, vamos a continuar. Bueno, disculpe, doctor. Sí. ¿Hasta qué hora va a ser la clase, perdón? Ya mero terminamos. Unos minutitos más. Si me preguntas si nos vamos a conectar otra vez, ya no. No, ya esta es la última. Entonces esperemos unos minutos. Sí, André. Es que estoy terminando ahorita, estoy tratando de terminar una parte del capítulo para ya no dejarla cortada. Y esa parte me implica terminar los tejidos, ver histocompatibilidad rápidamente, rápido así citocinas y ya. ¡Fum! Cerrar pura inmunología normal. Y ahora sí, empezar de lleno con inmunopatología, que serían trastornos de hipersensibilidad. Esa parte ya no la vamos a ver. Doctor, una pregunta. ¿Y? Oiga, es que no recuerdo a qué hora nos dijo que se acababa la sesión de ahorita. ¿Me podría decir porfis? Ay, no sé si les dije 1:30 o a las 2, pero no vamos a llegar a las 2. Porque yo Ok. tengo que atender Sí, es algo. que me habían preguntado, pero se me había olvidado. Pero gracias, doctor. Sí. Ya vamos a terminar, ¿eh? No queda mucho, ¿eh? No queda mucho. Va, pues gracias, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es el tejido linfoide asociado a mucosa. Les digo, en el caso del tubo digestivo, pues forma agregados linfoides, que son agregados de linfocitos que se encuentran patrullando este tejido. Los encontramos principalmente en la lámina propia, por abajo de los epitelios, y en algunos sitios forman agregados muy grandes, muy notables para la vista. Estos agregados son los que se llaman, por ejemplo, placas de Peyer y los encontramos en el ilion distal. Muy importante, el tejido linfoide asociado a mucosa está repleto de unas CPAs especiales, que son células dendríticas a fin de cuentas, pero reciben un nombre que se les llama células M. Se les llama células M porque son células de muestreo, son las que captan los antígenos y los presentan. Aquí está una imagen, estas son las placas de Peyer, fíjense, vean cómo hacen incluso elevaciones aquí. Aquí está lo que es el epitelio y hace todas estas elevaciones. De hecho, si se habrán percatado, aquí hay agregados linfoides. Miren, estos son agregados linfoides con centros germinales muy prominentes. Miren. Estas son las placas de Peyer y son agregados de cientos de miles de linfocitos. Miren. Del GALT. Aquí está nuevamente el epitelio. Y ya vieron todas las células intraepiteliales. Miren los niditos que les decía ahorita.
Todas estas celulitas son las que nos van a funcionar como células presentadoras de antígenos. El BALT es similar a las placas de Peyer, pero el BALT lo vamos a encontrar en las paredes de los bronquios y sobre todo en los sitios donde se da la bifurcación de los bronquios. También encontramos muchas células de muestreo. Obviamente el BALT pues lo encontramos en la vía respiratoria. Y otro concepto importante, ya para terminar el apartado de inmunología normal, así a manera de repaso, pues lo tenemos en el complejo principal de histocompatibilidad. El complejo principal de histocompatibilidad pues es un sistema especial que se encarga de muestrear péptidos, de mostrar péptidos en la inmunidad adaptativa. Pues obviamente el complejo principal de histocompatibilidad fue descubierto en otro ámbito, ¿verdad? Ya hasta después con las investigaciones, pues las personas, ¿verdad?, se dieron cuenta que el complejo de histocompatibilidad, una de sus funciones importantes era precisamente propiciar la presentación de los antígenos, ¿sí?, y que estos ayudaran a la activación del sistema inmune. Pero el primer descubrimiento del CPH no fue ese, fue simple y sencillamente que el CPH era el gran dolor de cabeza de los trasplantes. ¿Por qué? Porque originaba rechazo de trasplantes. Entonces, ese fue el problema grande de este complejo de histocompatibilidad. Obviamente, ya con el paso del tiempo, pues nos dimos cuenta que tenía una función inmunitaria. Pues obviamente, en un principio se le dio el nombre de HLA, ya ustedes se lo saben y ya lo vieron en Inmuno, ¿sí? Los famosos antígenos leucocitarios humanos, ¿sí? Incluso vean la localización, en un pequeño segmento del cromosoma 6 es donde se codifican esta gran familia de moléculas, y créanme lo que esta gran familia de moléculas son muy, muy, muy polimorfas, extensamente polimorfas, que incluso dos personas no pueden tener alelos iguales, ¿verdad?, de tan polimorfo que es. Y esto pues ha sido el gran dolor de cabeza para los trasplantes. ¿Cómo dividimos la familia de los complejos de histocompatibilidad? Lo dividimos en clase 1 del CPH, que se expresa en todas las células nucleadas, todas las células que tienen núcleos, ¿sí?, y las plaquetas. Se componen de una cadena alfa y una molécula llamada beta-2 microglobulina. Fíjense bien, las cadenas alfa están codificadas en las moléculas de clase 1 por 3 genes, que se les dan los nombres de las letras, pues obviamente, que llevan, son letras del alfabeto, HLA, A, B y C. Y las moléculas de clase 1 del complejo de histocompatibilidad, pues se encargan de mostrar péptidos, ¿verdad?, que se localizan en el citoplasma y son reconocidos por los linfocitos citotóxicos, que son los linfocitos CD8, ¿sí? Estas son las moléculas de la clase 1, ¿sí? Una función importante de las moléculas de clase 1 de histocompatibilidad es ayudar a la eliminación, ¿sí?, de ayudar a la eliminación de agentes que corresponden con virus, ¿sí?, células infectadas por virus. Luego tenemos las moléculas de la clase 2. Las moléculas de la clase 2 se codifican por unas regiones llamadas HLA-D, y posteriormente a la D le agregamos el apellido de otras 3 subregiones. Estas son las moléculas de la clase 2. Clase 2, HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Pues obviamente, las moléculas que engloban la clase 2 del complejo de histocompatibilidad, pues sí, son principalmente la presentación, ¿sí?, de moléculas que son atrapadas dentro del aparato digestivo de la célula, principalmente en endosomas y lisosomas. Es aquí en donde se va a ayudar en el trabajo de la presentación del antígeno gracias a las moléculas de la clase 2. Muy importante, las moléculas de las clase 2 son restringidas solamente para las células presentadoras de antígeno, ¿sí?, porque son las que tienen la capacidad de, me refiero, presentadoras de antígeno que son macrófagos, dendríticas. Son células que tienen la capacidad de comerse un extraño, procesarlo, y en ese procesamiento dentro del aparato digestivo, unirlo a moléculas de las clase 2, dárselo a los linfocitos T, perdón. Y me refiero a los linfocitos T cooperadores, CD4.
Entonces, la combinación de los alelos del HLA en cada sujeto, pues se le llama haplotipo, esto ya lo conocen. Se hereda un grupo de genes de cada papá y obviamente, pues cada uno de ellos expresa diferentes moléculas. El sistema HLA es muy polimórfico. Existen muchas combinaciones en la población, ¿verdad? Y obviamente, pues a nivel evolutivo tenía una explicación, ¿verdad? Que una persona en una población tuviera la capacidad de detectar algunos antígenos y otra persona otros poquitos más y otra persona otros poquitos más. Tener una batería extensa de poder detectar antígenos y que a lo mejor una persona que vive en Tailandia tenga la capacidad de reconocer ciertos antígenos de ciertos parásitos o bichos que son de allá, que no tenemos aquí, y que a lo mejor se casa con una persona de América y esa unión de los dos, su descendencia, sus hijos van a compartir un sistema HLA, tanto de papá y mamá, y que tengan esa capacidad de reconocer una mayor cantidad de antígenos presentes en el medio, y obviamente entre más capacidad de reconocimiento tengas, pues más oportunidad vas a tener de poder combatir un agente extraño o una infección, ¿verdad? Obviamente, ¿cuál es la desventaja de tener un complejo de histocompatibilidad, un sistema HLA tan polimórfico? Pues obviamente es casi imposible que dos sujetos expresen las mismas moléculas, ¿verdad? Entonces, pues este es uno de los principales mecanismos de fisiopatogenia de los famosos rechazos de trasplantes por la activación del sistema HLA. Ya lo vamos a ver en la parte de rechazo. Ya casi terminamos. Por último, otros involucrados en la inmunidad adaptativa, pues definitivamente son los mensajeros llamados citocinas, ¿sí? Fíjense bien, pues obviamente participan en la inducción y regulación de las respuestas inmunitarias, ayudan a la interacción entre los linfocitos, en la interacción con macrófagos, células de los vasos sanguíneos. Hay citocinas que participan en la inmunidad innata y citocinas que participan en la inmunidad adaptativa. Rápidamente, en la inmunidad innata, ya sean macrófagos, dendríticas, natural killer, las principales citocinas conocidas, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 12, los interferones tipo 1, el gamma y quimiosinas. Son de las primeras moléculas que se dan en activación en la inmunidad innata cuando se tiene contacto con un agente extraño. Inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa, pues, encontramos citocinas producidas principalmente por los linfocitos cooperadores, interleucina 2, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 17 y el interferón gamma, ¿verdad? También existen citocinas que funcionan estimulando el reclutamiento y proliferación de las células de defensa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son moléculas que tienen efectos sobre la hematopoiesis. Pues obviamente estas moléculas ayudan, ¿verdad?, a que la población, sobre todo el linfocito, se encuentre en replicación y se mantenga en esas poblaciones, ¿verdad? Se les conocen como factores estimulantes de colonias. De hecho, las siglas de terminación son CSF. Eso lo van a ver mucho en hemato. En hemato utilizan mucho estos conceptos de factores estimulantes de colonias. Ahí les pone el texto de Robbins 2 ejemplos, la interleucina 7, o el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, por eso es la inicial de GM, granulocitos y monocitos. También son citocinas y también tienen un efecto. A lo mejor estos no sobre la inflamación, pero tienen efecto estimulando la proliferación de las células. A ver, permítanme un segundo. Bueno. Buenas tardes. ¿Quién habla, perdón? Ah, dígame, Mari Carmen. Sí, dígame. A ver, permítame un segundito. Déjenme se la paso. Lo que está como estoy ahorita en una sesión con los estudiantes, déjenme se la paso y le explico. No hay problema, no hay problema. Sí, no se preocupe. Permítame un momentito. Dudy.
Sí, tienes una llamada de... ¿Dónde está? No. Hola. Ah, sí. Muy bien, entonces regresamos. ¿Qué ocurre entonces cuando se activa la respuesta inmunitaria? Pues se da un reconocimiento de antígenos, lo que ya platicábamos, se reconocen, se capturan, ¿verdad? Y obviamente se da el proceso de procesamiento, ¿verdad? Y la presentación. Muy importante, muchos de estos bichos, de estos agentes extraños, son procesados y son trasladados a los ganglios linfáticos y obviamente pues unidos a su respectivo complejo de histocompatibilidad. Ok, muy importante, pues posterior a la activación de los antígenos, pues una de las primeras respuestas pues es la activación de los CD4, pues los CD4, uno de los primeros mediadores que se van a sintetizar es la interleucina 2, ¿verdad? Y obviamente con sus receptores de alta afinidad. Yo creo que la interleucina 2 es uno de los principales factores de crecimiento para que la célula T se active. Otro importantísimo es la producción de CD40, ¿sí? La CD40, que es importantísima para la activación de macrófagos, también propicia la activación de células B. ¿Cuáles las vías celulares de activación? Por ejemplo, el linfocito CD4, ¿sí? Tiene la capacidad de dividirse ahora sí que en dos caminos. Los caminos de los CD4 se llaman caminos TH, ¿sí? Se les dan las siglas TH. Tenemos la vía TH1, ¿sí? La vía TH1 se encarga de secretar una molécula llamada interferón gamma, ¿sí? Que con ayuda del CD40 activan a los macrófagos y obviamente los hacen más microbicidas. Luego tenemos la vía TH2, ¿sí? Que produce interleucina 4 y estimula a las células B para que produzcan anticuerpos. También la vía TH2 es importante para protegernos contra la infección contra parásitos. Vean entonces cómo incluso los mismos linfocitos dividen sus caminos de acuerdo a la actividad que van a tener para combatir una infección y obviamente propiciar los mediadores. La inmunidad humoral, pues obviamente es la que viene de los anticuerpos, se encargan de producirlo las células B se diferencian en plasmocitos, ¿verdad? Existen vías en donde se pueden estimular directamente los linfocitos B para producir anticuerpos. Una muy importante, pues requiere la ayuda de células T, que le llaman dependientes células T, aunque existen formas en donde la célula B directamente puede producir anticuerpos sin necesidad de que la célula T participe. Esa le llaman la vía independiente de células T, aunque la más común definitivamente es la vía dependiente de células T, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues la estimulación, ¿verdad? De este linfocito, ¿verdad? Y pues la producción de grandes mediadores como interleucina 4, interferón gamma, ¿verdad? Y con esto la producción de anticuerpos. Pero, muy importante, en la activación de la célula B, dependiente de células T, es que ocurre un fenómeno, ¿sí? De producción de anticuerpos de diferentes variedades. Y esto obviamente para enviar un armamento que sea efectivo en distintas partes. Por ejemplo, yo mando anticuerpos que me funcionan en las mucosas, yo mando anticuerpos que me funcionan en la sangre, anticuerpos que pueden encontrar o sintetizarse en el instante. O sea, esos anticuerpos son anticuerpos de alta afinidad para distintas partes. Este proceso se le llama cambio de isotipo y este ocurre exclusivamente en los centros germinales de los folículos linfoides. Por eso les decía ahorita que cuando revisábamos los ganglios linfáticos, les digo, préstenle atención a los folículos linfoides. Este es el sitio en donde se está dando la activación de células B y la producción de anticuerpos. Y en esta parte, ¿sí? Por medio de la vía dependiente de células T y la producción de CD40, ¿sí? Se está dando la producción de cambio de isotipo y generación de anticuerpos de alta afinidad. Y obviamente, pues esto es importantísimo para combatir infecciones y en las respuestas inflamatorias. Ya lo último, memoria inmunitaria, pues obviamente, dentro de este ciclo de activación inmunológica, pues también existe posterior a la resolución, por ejemplo, de una infección, pues puede quedar un pequeño grupo de linfocitos, ¿verdad? Los cuales pueden permanecer ahí
por muchísimos años y se vuelven a activar si tienen en contacto con el antígeno, ¿verdad? Pues obviamente, esta es la memoria inmunitaria. Gracias a esta memoria inmunitaria, nosotros aprendimos y creamos en el laboratorio por las famosas vacunas para poder activar el sistema inmune sin generar la enfermedad y que nos quedaran esos linfocitos de memoria circulando por mucho tiempo. Muy bien, muchachos. Entonces, pues este es un bosquejo rápido de lo que es los conceptos de inmunología que nos van a servir para conocer las patologías. La inmunología es muy extensa, tan es así que es una especialidad médica. Requiere años entender todo porque es muchísimo. Solamente aquí estamos viendo una pellizcadita superficial de cómo funciona el sistema inmune que les sirva de complemento para lo que vieron con la doctora María de la Paz. Y ahora sí, entramos en batalla a partir de la próxima semana a revisar ya meramente la inmunopatología, que la dividimos en estas secciones, 2 secciones que voy a dar yo, trastornos de hipersensibilidad con sus ejemplos, enfermedades autoinmunes, que también la voy a dar yo, y ya entrarán ustedes a participar con las inmunodeficiencias y primarias y secundarias y amiloidosis. Entonces, ¿dudas? Creo que no, doctor. Bueno, pues entonces, el tema es extenso y ya se habrán dado cuenta que vamos a velocidad, ¿eh? Entonces, si no leen, se me van a atrasar y se me van a quedar atrás. Entonces, hay que estar leyendo. Lean, sigan leyendo. Nos vemos la próxima semana. El examen, ya les digo, queda para el próximo sábado. Espero que sea para las 10 de la mañana. Ya yo nomás les confirmo la hora, 10 o 11 de la mañana. De ahí no pasa. Igual 2 horas, 100 reactivos. Lean muy bien Pato nuevamente, se los vuelvo a recalcar, lean muy bien Pato, en serio. Y ya yo me en contacto con los jefes de grupo para ver las horas a partir del martes, ¿sí? Adelante. ¿Qué otra materia va a incluir en este segundo parcial? La información se las tengo para el martes o miércoles. Lo que pasa es que yo doy un margen para que me manden los reactivos. El examen pasado, pues habrán percatado de que no hubo muchos reactivos incluidos porque no me los pasaron a tiempo. Y como es un examen que se tiene que hacer vía plataforma, lo tengo que tener con más anticipación. Entonces, hubo unos colegas que sí me las mandaron, pero me mandaron las preguntas hasta el viernes. Y yo el viernes yo ya no podía ingresarlas porque ya el doctor Escalante desde el jueves ya lo estaba elaborando. Entonces, no es como antes. Antes, a lo mejor, cuando el examen era impreso, si me las mandaban un día antes, no había problema. O sea, yo las podía incluir porque como era impreso, pues nomás se cambia el Word, se lo damos a Laurita y a Laurita se encarga de imprimirlo, no hay bronca. Pero ahorita, como es vía plataforma, implica muchas cosas, pues ese tiene que tener con más antelación. Entonces, yo les aviso. Ahora sí, para que vean, por eso la vez pasada les dije, estudien bien Pato y estudien bien Pato. Ya se dieron cuenta por qué, ¿verdad? Entonces, déjenme ver esta semana. Por lo pronto les adelanto inmunología de la doctora María de la Paz, sí mandó reactivos. Lean lo de sus pláticas de la doctora. Y ella ya es la primera que me mandó reactivos. Espero que tenerlos en tiempo los de parásito y micro, que son los que me apuran mucho, y ya farma, que en teoría ya me va a volver a pasar reactivos. Entonces, yo les aviso para más tardar el miércoles si hubo algo que más incluyó o que de plano ya hubo algo que no se incluyera, pues para que esa parte la dejen tantito en espera, ¿sí? Y sobre todo la lean para el final, ¿verdad? ¿Sale? Disculpe, doctor, Y ¿hasta qué tema va a venir el examen de su materia? va a venir hasta lo que revisemos la última clase, a excepción de que la última clase sea el jueves. Si tenemos clase el martes y miércoles, todavía lo del miércoles sí. Gracias. ¿Se salió el doctor?